Me llamo Amalia Vargas. Tengo 60 años, viuda desde hace 5, y siempre me he considerado una mujer prudente, de esas que no se tambalean fácil. Vivo en un barrio tranquilo de Guadalajara, de esos donde el sonido de la lluvia repiquetea en el tejado y los carros pasan de vez en cuando, sin sobresaltos. O eso pensaba yo. Era pasada la medianoche cuando la calma se rompió como vidrio. La puerta de mi recámara se abrió de golpe y entró tambaleándose Clara, con las manos temblando como hojas en el viento. Mi corazón dio un brinco antes de que pudiera decir palabra. Su rostro estaba pálido, con rastros de lágrimas brillando en la penumbra, y un hilo de sangre le corría por el brazo desde un corte pequeño que no había notado hasta ese momento. «Mamá, mamá», balbuceó, aferrándose a mi blusa con una fuerza que me dejó la mano entumecida. Escuché ruidos raros mientras dormía. Sus palabras salían entre susurros rotos, cada sílaba cargada de miedo. El tiempo se detuvo. Podía ver cada detalle: su cabello húmedo cayendo en mechones sobre la frente, su pijama arrugada pegándosele al cuerpo, sus hombros pequeños temblando como una ramita en la tormenta. Por un instante pensé que tal vez estaba soñando, que el cansancio de leer hasta tarde me había metido en una pesadilla. Pero entonces vi sus ojos, grandes y vidriosos, mirando hacia el pasillo como si temiera que algo o alguien la siguiera por la puerta. La abracé por instinto, envolviéndola con mis brazos mientras su cuerpo temblaba. El olor suave de su champú, tan familiar, me ancló a la realidad aunque mi pulso retumbaba en mis oídos. Clara siempre había sido valiente, pero esa noche era solo mi niña otra vez, y sentí el peso de todas sus noches sin dormir, de todos sus retos, estrellándose en este momento frágil y aterrador. «Shh, estás a salvo», murmuré, aunque las palabras sonaban débiles al salir de mis labios. Su cuerpo se apretaba contra el mío, pero podía sentir los temblores de miedo corriendo por ella. Y por mí, algo había pasado. Algo estaba mal. Me aparté un poco para mirarla bien, con mis manos aún posadas suavemente en sus hombros, y me di cuenta de que la calma que creía conocer en esta casa se había esfumado. La noche había cambiado, y yo tenía que moverme, actuar, protegerlas a ambas. Capítulo 2. El instinto protector. Mis manos aún temblaban de abrazar a Clara, pero mi mente se agudizó de golpe. ¿Estaré exagerando?, me pregunté. Una parte de mí quería decirle que no era nada, solo un mal sueño, pero otra voz, más fuerte, susurraba que el instinto rara vez miente. Algo había pasado, y dependía de mí enfrentarlo. Guié a Clara suavemente hacia su recámara. «Ve al cuarto de Sofía», le indiqué, con voz firme a pesar de la adrenalina que me apretaba el pecho. «Cierren con llave. Pase lo que pase. No salgan hasta que yo les diga». Dudó, con los ojos abiertos y llenos de miedo, pero asintió. En su mirada vi el temor mezclado con confianza. Una vez que estuvieron a salvo, me giré hacia el buró donde guardaba el revólver viejo de Esteban. Los recuerdos de sus lecciones me vinieron a la mente. Cómo insistía en que siempre supiera defenderme. Las prácticas en el patio trasero hasta tarde. Su voz tranquila pidiéndome que estabilizara las manos y respirara. El peso del arma en mis manos ahora me dio una claridad extraña, un ancla en medio del caos. Respiré hondo, escuchando el silencio que envolvía la casa, y avancé hacia el pasillo, cada paso medido, cada sentido alerta. Me preparé para enfrentar lo que sea que hubiera violado nuestro hogar, por Clara, por Sofía, por mí misma. No dudaría, la noche había cambiado, y estaba lista para enfrentarla de frente. Guadalajara siempre tuvo una calma que me reconfortaba: el goteo suave de la lluvia en el tejado, el susurro de las hojas arrastradas por el viento en las banquetas, el zumbido lejano de un carro. Pero esa noche, hasta las calles conocidas parecían cargadas de un silencio inquietante. Mi casa,
Una casona algo desgastada pero acogedora, con pintura descascarada y un jardín que pedía más cariño del que podía darle. Siempre había sido nuestro refugio. Ahora se sentía frágil. Clara había regresado a casa apenas un mes atrás. Después de su divorcio, podía ver la tensión grabada en su rostro, los hombros siempre un poco rígidos, como si nunca pudiera relajarse del todo. Incluso, de día, cargaba el peso de sus pérdidas, la traición, la soledad, la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Sofía, mi nieta de 14 años, también intentaba adaptarse en nueva escuela, nuevos amigos, un mundo que había cambiado más rápido de lo que esperaba. Vagaba por la casa con una curiosidad cautelosa, deteniéndose a veces demasiado en la cocina o la sala, buscando los pequeños consuelos que recordaba de su infancia. A pesar del aire pesado, habíamos encontrado rutinas que nos unían: desayunos en la misma mesa, tazas calientes de café de olla, una risa compartida por algo sin importancia. Esos momentos me recordaban por qué había abierto las puertas de mi casa para ellas, porque esta casa era más que paredes y muebles. Pero esa noche, el refugio en el que confiaba se sentía engañoso. Cada crujido de las tablas, cada sombra en el pasillo, insinuaba una realidad que debía enfrentar. El espacio cálido y familiar donde habíamos reído y llorado juntos de repente parecía incapaz de protegernos de lo invisible, lo inesperado. Seguía siendo nuestro hogar, pero me di cuenta de que el hogar solo no garantizaba seguridad y tendría que meterme en el peligro para protegerlo. El pasillo estaba en silencio, pero ese silencio me aplastaba como si estuviera vivo. Avancé con cuidado hacia la recámara de Clara, cada paso calculado, escuchando el más leve crujido de las tablas bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi: la ventana al fondo del cuarto, entreabierta. La cortina se movía como si una corriente de aire la hubiera sorprendido, un movimiento sutil que me revolvió el estómago. La había cerrado antes de dormir, ¿verdad? Me agaché para revisar el suelo y me quedé helada. Huellas de lodo, frescas y oscuras contra la madera clara, iban desde la ventana hasta el closet. Eran demasiado grandes para ser de Clara o Sofía. Mi corazón latió con fuerza mientras comprendía que esto no era un sueño, ni una pesadilla creada por el cansancio. Alguien había estado aquí. Retrocedí lentamente, escaneando la media habitación. Algunos objetos estaban fuera de lugar: una pila de libros movida, una silla en un ángulo que no recordaba. Un leve olor a tierra húmeda flotaba en el aire, mezclado con un toque metálico de la sangre del corte de Clara. Mi pulso se aceleró. Cada detalle, confirmando la verdad que temía. Un roce suave vino de la esquina del cuarto, casi imperceptible, pero inconfundible en el silencio tenso. Contuve el aliento, esforzándome por captar otro sonido. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, y cada crujido de la casa tensaba mis nervios. El espacio que había sido tan familiar, tan seguro, ahora parecía vivo con movimientos ocultos. Me enderecé lentamente, manteniendo la mano en el revólver. El miedo me aplastaba, pero la claridad agudizaba mi mente. Esto no era imaginación. El intruso había dejado evidencia, lo que significaba que había estado dentro mientras dormíamos. La calma acogedora de nuestro videohogar había sido violada, reemplazada por una amenaza tangible. Cada momento que me detenía, el peligro se sentía más cerca, más inmediato. Mi pecho se apretó, y supe que la próxima decisión que tomara definiría hasta dónde podía proteger a Clara y Sofía. Me armé de valor y di otro paso cuidadoso hacia el closet, con todos los sentidos alerta, cada nervio listo. Las señales eran claras, y la noche apenas comenzaba. Vi a Clara y Sofía retroceder por el pasillo, la mano de Clara apretando la de Sofía mientras desaparecían tras la puerta cerrada de la recámara. El clic del cerrojo resonó en la casa, agudo y definitivo, dejándome sola con las sombras.
Mi pulso retumbaba en mis oídos, cada latido recordándome que la quietud de la noche se había vuelto peligrosa. Viva. El pasillo se extendía frente a mí, apenas iluminado por el tenue brillo de los faroles de la calle que se filtraba por las cortinas. Cada paso que daba hacía gemir las tablas viejas, un lamento hueco que sonaba demasiado fuerte en el silencio. Afuera, la lluvia tamborileaba contra las ventanas en un ritmo constante, un tambor suave que contrastaba con el martilleo de mi corazón. Las sombras se alargaban en las paredes, deformadas y desconocidas, como si las esquinas familiares de la casa se hubieran transformado en algo amenazante. Intenté concentrarme en los sonidos, distinguir qué pertenecía a la casa y qué no. El viejo reloj de la sala tic-taqueaba metódicamente. Cada segundo un pinchazo en el aire tenso. Una corriente leve movía los papeles apilados en la mesa, y el zumbido del refrigerador sonaba casi como un susurro. Cada ruido se convertía en una advertencia potencial, cada sombra en un posible escondite. El miedo arañaba los bordes de mi mente, pero lo aparté. La responsabilidad me anclaba. Clara y Sofía estaban detrás de esa puerta, confiando en que enfrentaría lo que había invadido nuestro hogar. Apreté el revólver en la mano, sintiendo su peso estabilizar mis dedos temblorosos. Avancé despacio, con cuidado, cada paso medido contra el riesgo de delatar mi posición a quien pudiera estar escondido. El pasillo parecía interminable, un pasaje que comprimía el aire a mi alrededor. Mi respiración salía en ráfagas cortas, y casi podía escuchar mi propio corazón resonando en las paredes. Mi mente corría con escenarios, cada uno más aterrador que el anterior, pero con cada paso, el miedo se transformaba en un enfoque frío y decidido. Tenía que ver, saber, proteger. Al llegar a la puerta de Clara, la evidencia de la intrusión, la ventana, las huellas, pesaba en mi memoria. Enderecé los hombros y levanté el revólver ligeramente, lista para enfrentar lo que estuviera al otro lado. La casa, antes familiar y reconfortante, se había convertido en un lugar de tensión y peligro invisible. Y yo era la única barrera entre mi familia y lo desconocido que acechaba en la oscuridad. Cada nervio en mi cuerpo gritaba precaución, pero una voz más fuerte susurraba determinación. No dudaría. La puerta del closet en la recámara de Clara estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad que parecía abrirse como una herida en el espacio familiar. Me quedé paralizada en el umbral, el revólver firme en mis manos temblorosas, y me obligué a respirar. Un leve olor a humedad de abrigos olvidados se mezclaba con un dejo metálico que me revolvió el estómago. Cada instinto gritaba peligro. Me acerqué con cuidado, cada movimiento deliberado, mis ojos adaptándose al tenue brillo de los faroles que se filtraba por las cortinas. Las sombras se aferraban a las esquinas del closet, moviéndose ligeramente como si la oscuridad misma supiera que estaba ahí. Mi mente corría, reacia a aceptar la verdad de que temía a alguien podría haber estado aquí, escondido en el espacio detrás de esa puerta, observando a Clara dormir durante días, tal vez semanas. Una rabia fría y protectora burbujeó dentro de mí, mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía alguien invadir nuestro hogar tan completamente? ¿Cómo podían violar la seguridad de mi hija y mi nieta con tanta paciencia calculada? Apreté el revólver más fuerte, sintiendo su peso tranquilizador, y murmuré una oración silenciosa, pidiendo fuerza y enfoque. Mi corazón latía contra mis costillas mientras evaluaba la habitación. Los abrigos colgaban ordenados, las cajas apiladas contra las paredes. Todo parecía inofensivo, pero la evidencia de la intrusión persistía en mi mente, las huellas de lodo desde la ventana entreabierta, los objetos movidos, los ruidos que Clara había descrito. Todo era demasiado real, demasiado deliberado. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones y calmara mis hombros temblorosos. Recordé las lecciones de Esteban.
Su insistencia en que el coraje no es la ausencia de miedo, sino dominarlo, lo imaginé a mi lado, tranquilo y firme, guiándome en este momento como lo había hecho tantas veces en vida. Ese recuerdo me ancló. Cada sentido estaba agudizado, el goteo suave del agua en el tejado, el zumbido lejano del refrigerador, el leve crujido de las tablas bajo mi peso. Conté mis pasos en silencio, cada uno acercándome más a enfrentar la amenaza oculta. Mi mente repasaba posibles escenarios, pero me obligué a mantener la calma, a confiar en mi entrenamiento, mi intuición y mi determinación en lugar del pánico. Puse mi mano libre en el borde de la puerta del closet, sintiendo la textura de la madera. La oscuridad más allá parecía empujar hacia afuera, tragándose la tenue luz, retándome a retroceder. Cerré los ojos un instante, murmuré otra oración y enderecé los hombros. No habría vuelta atrás. El intruso estaba aquí, escondido en el espacio en el que confiábamos, y tenía que enfrentar lo que acechaba detrás de esa puerta para proteger a Clara y Sofía. Me acerqué más al borde del espacio detrás del closet, mi mano apretando el revólver hasta que los nudillos me dolieron. Cada nervio en mi cuerpo gritaba que retrocediera, pero el pensamiento de Clara y Sofía, detrás de la puerta cerrada, me empujaba adelante. Entonces, lo vi. El intruso salió lentamente de las sombras. Sus movimientos deliberados, casi ensayados, era flaco, con la piel pálida y estirada sobre los pómulos. El cabello oscuro le caía en mechones grasientos sobre la frente, que parecía permanentemente fruncida. Sus ojos se encontraron con los míos, grandes y vidriosos, con una intensidad obsesiva que me revolvió el estómago. Sosteniendo un cuchillo en una mano, cuya hoja brillaba débilmente en la penumbra, y un cuaderno pequeño en la otra, que luego descubriría estaba lleno de dibujos y notas sobre las rutinas de Clara y Sofía. Mi respiración se cortó, pero la obligué a estabilizarse. «Aléjate de la cama», dije. Con la voz más firme de lo que sentía, se detuvo, inclinando la cabeza ligeramente, como si evaluara si hablaba en serio. El cuchillo brilló de nuevo, demasiado cerca del colchón para mi gusto. La adrenalina corrió por mí, aguda y caliente. Mientras las lecciones de Esteban guiaban mis movimientos, me posicioné entre él y la cama, manteniendo el arma nivelada, mi dedo descansando ligeramente en el gatillo. Obligué mi respiración a ser medida. Cada inhalación, un ancla en el caos. «Suelta el cuchillo», repetí, con voz firme aunque el temblor interno traicionaba el miedo que hervía dentro de mí. No se movió al principio. Solo cambió su mirada de mí a la puerta, como si calculara si podía vencerme. Sentí el sudor picarme en las sienes, mi corazón martillando, pero no podía permitirme dudar. Dudar costaría la vida de Clara y Sofía. De repente, se lanzó, el cuchillo cortando el aire en un arco amplio. Reaccioné por instinto, esquivándolo y presionando el revólver contra su pecho, obligándolo a retroceder. El metal chocó contra el marco de la cama, resonando como un disparo en el cuarto silencioso. Mi voz cortó el aire tenso. «No te muevas, suelta eso ahora por un instante». Se quedó inmóvil, y luego un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Me acerqué más, con las manos firmes a pesar de la adrenalina, y usé el cañón del arma para liberar el cuchillo de su mano. Cayó al suelo con un ruido seco. El alivio me inundó. Pero mi mente no se detuvo, aún podía atacar, aún podía escapar. Tomé el cuaderno de su otra mano, hojeándolo rápidamente, dibujos de Sofía dormida, notas sobre los horarios de Clara, registros minuciosos de sus rutinas diarias. La rabia y el asco me encendieron, agudos y devoradores. Esto no era una amenaza al azar, era premeditado, obsesivo, íntimo de la peor manera. Lo empujé hacia la esquina del cuarto, manteniéndolo inmovilizado con el revólver mientras mi voz seguía calma, firme, dominante. «No las vas a tocar.
Aléjate de todo y quédate ahí. Sus ojos saltaban entre el arma y yo, el cuchillo abandonado en el suelo, su compostura resquebrajándose bajo el peso de mi determinación. Cada músculo en mi cuerpo estaba tenso, cada instinto enfocado. Tenía 60 años, y aún así me movía con la precisión y calma de alguien entrenado, alguien que había enfrentado el miedo antes y se negaba a rendirse. Por Clara, por Sofía, por la seguridad de mi hogar. No flaquearía, sostendría mi posición y las protegería. El aullido de las sirenas cortó la noche, primero lejano y luego creciendo rápido hasta que los faros iluminaron el patio delantero. Bajé el revólver ligeramente, aunque mi agarre seguía firme, con los ojos fijos en el intruso, mientras los primeros oficiales uniformados se acercaban. Se movieron rápido, profesionales y controlados, rodeándolo y dando órdenes claras. Clara abrió la puerta de la recámara con cautela, Sofía asomándose detrás de ella con ojos llorosos y grandes. El alivio las inundó al ver a los oficiales, sus cuerpos relajándose un poco al comprender que el peligro inmediato había pasado. Las manos de Clara temblaban mientras alcanzaba a Sofía. Atrayéndola hacia sí, Sofía enterró el rostro en el hombro de su madre, con pequeños sollozos sacudiendo su cuerpo. Las abracé a ambas, dejando que la tensión y el miedo de las últimas horas se filtraran de sus cuerpos al mío. La policía guió al intruso hacia la patrulla, esposándole las manos y manteniéndolo bajo control. Lo vi forcejear brevemente, luego callar, dándose cuenta de que la noche estaba perdida. El cuaderno que había usado para documentar las rutinas de Clara y Sofía fue recogido como evidencia, un recordatorio sombrío de la obsesión calculada de la que apenas escapamos. Una vez que los oficiales se fueron, la casa pareció exhalar, pero el aire aún se sentía pesado. Cada crujido de las tablas viejas, cada susurro del viento contra las ventanas, me recordaba que, aunque la amenaza física se había ido, la sensación de violación persistía. Recorrí las habitaciones, revisando cerraduras, ventanas y puertas, asegurándome de que cada posible entrada estuviera sellada. Clara y Sofía se quedaron cerca, apoyándose en mí como si mi sola presencia pudiera protegerlas de los recuerdos de la noche. Su alivio era palpable, pero las sombras del miedo aún se aferraban a sus expresiones. Estábamos a salvo. Sí, pero la quietud de la casa ahora cargaba el peso de lo que había ocurrido. Las guié de vuelta a la sala. Dejándolas acomodarse con cobijas y té caliente, permanecí vigilante, sabiendo que, aunque el peligro había pasado, el proceso de recuperar la paz y la seguridad tomaría más tiempo. En el silencio de la noche, las abracé fuerte, prometiendo protección, consuelo y el lento regreso a la normalidad. A la mañana siguiente, recorrí la casa lentamente, revisando cada cerradura, cada ventana y finalmente reforzando el espacio detrás del closet de Clara. La casa, antes un símbolo de refugio, ahora era un testimonio de vigilancia y cuidado. Cada cerrojo, cada tranca, era un recordatorio silencioso de que habíamos retomado el control del miedo que había invadido nuestro hogar. Clara se unió a mí en la sala, con las manos aún temblando ligeramente mientras envolvía a Sofía en una cobija. Les expliqué con calma la importancia de estar alertas, de notar cambios sutiles, de confiar en sus instintos. Sofía asintió con seriedad, sus manos pequeñas apretando la cobija, absorbiendo cada palabra con ojos grandes y atentos. Hablamos del coraje, no como la ausencia de miedo, sino como la decisión de actuar a pesar de él. Elogié a Clara y Sofía por su compostura y confianza, recordándoles que la valentía a menudo viene en pasos pequeños y medidos, tanto como en acciones audaces. Sus sonrisas tímidas y risas tentativas me aseguraron que el lazo entre nosotras se había fortalecido en el crisol de esa noche.
mientras la luz de la tarde se colaba por las ventanas. El calor llenó las habitaciones otra vez. Habíamos sobrevivido, aprendido y crecido. La prueba dejó cicatrices, sí, pero también nos dejó con un entendimiento más profundo unas de otras, un renovado sentido de unión familiar y la certeza de que juntas podíamos enfrentar cualquier desafío que el futuro trajera.